Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Hoy estamos para conversar con uno de los más grandes pensadores que ha dado la humanidad, que es Noam Chomsky. Noam Chomsky no requiere mucha presentación, es una figura de un prestigio internacional innegable en su materia principal, que es la lingüística, pero desde luego un gran pensador, una mirada y voz crítica absolutamente influyente a nivel internacional y desde luego en los Estados Unidos. Noam Chomsky está en México, cosa que celebramos, y celebramos que esté en este programa para conversar de muchos temas. Gracias por estar en esta charla. Bienvenido a este programa. Buenas noches. Estoy muy complacido de estar con ustedes. Bueno, digo buenas noches porque esto se transmitirá de noche, pero estamos aquí en este lugar, en esta mañana, hablando con uno de los grandes personajes que ha dado la humanidad. Noam Chomsky, de muro a muro, es la expresión que las universidades que lo invitan han puesto para hablar de muchos temas. ¿Cuál es el desafío principal que ve Noam Chomsky hoy para el mundo cuando vemos que se proponen cosas como un muro entre México y Estados Unidos, cuando se cierran los acuerdos como el de París de cambio climático? Hay muchos casos que hablan de un gran desafío y riesgos para la humanidad. ¿Cuál es la mirada de Chomsky? Hay muchísimos retos. Algunos son inminentes y existenciales. Tienen que ver con la sobrevivencia misma de la vida humana organizada y cualquier forma que esta vida haya logrado. Una de ellas es la inexorable cambios del clima que llevan directamente a catástrofe ambiental, a menos que se tomen medidas significantes, urgentes, para poder reducir estos peligros que enfrentamos. Esto es un punto, y en Bonn, Alemania, hay una conferencia internacional que está buscando plantear y enfrentar los problemas. Y esto tiene que ver con medios esenciales, demasiado limitados, debo decir, y obstaculizado por el hecho, todo esto, de que el país más importante, el país más poderoso en la historia de la humanidad, no solo se está negando a participar en estos esfuerzos, sino que está actuando decididamente para tratar de escalar el problema. Por tanto, esta es una amenaza seria que afecta a México particularmente, porque México está tan cerca y por supuesto sufrirá muy dramáticamente los efectos. Este es un problema crucial. El segundo tiene que ver con la continua amenaza de la guerra nuclear. Ahora tenemos 70 años en que de alguna manera hemos sobrevivido la existencia de las armas nucleares desde 1953, cuando las bombas de hidrógeno explotaron y fueron probadas tanto primero por Estados Unidos y la Unión Soviética, y ha quedado claro que la inteligencia humana ha diseñado los medios a través de los cuales rápidamente nos podemos autodestruir. Y sencillamente nuestra sobrevivencia ha estado pendiente, colgando de un hilo muy frágil y delgado, desde que ha habido casos repetidos en que el desastre ha estado demasiado cerca. Es casi un milagro que hayamos sobrevivido, puesto que las amenazas están escalando cada vez más. Y tenemos un especialista en energía nuclear, William Perry, ex secretario de Defensa, que ha estado involucrando en asuntos nucleares durante toda su vida. Es alguien muy conservador, no es dado a la exageración, pero describe la situación actual como aterrorizante, terrorífica, debido a la amenaza creciente y también debido al que no hemos logrado entender esta amenaza, y eso le parece algo de mayor aterrorizante,
que cualquier otra cosa. Entonces esto hay muchos puntos en el mundo, como sabemos, donde parece que hay algo que puede de pronto estallar, algún desastre terrible. De hecho, Estados Unidos avanza en la modernización de las armas nucleares y esto ya ha llegado a tal punto en que esto amenaza a un adversario con un primer ataque, lo cual lleva a la amenaza potencial, y en un momento de crisis podría bien haber una reacción preventiva que nos destruya a todos. Esta es la segunda amenaza, y también hay otras amenazas. Entonces, una de las consecuencias del cambio climático es la amenaza del derretimiento de las heladas de los glaciales, lo cual entonces va a liberar bacterias ancestrales para los cuales los humanos no tenemos inmunidad. Tenemos que preocuparnos de estos patógenos, estas enfermedades que pueden darse sin control alguno. Podríamos continuar, estamos hablando de muchas amenazas extremas y hay muchas también amenazas socioeconómicas, como por ejemplo el efecto de las políticas socioeconómicas de la última generación, es decir, las políticas llamadas neoliberales que se dan en casi todo el mundo. Y esto se ha concentrado en el poder y la riqueza, llevando al estancamiento, digamos, negadas a grandes sectores de la población, y casi inevitablemente el surgimiento de instituciones democráticas, el poder que concentra la participación de la ciudadanía. Vemos cómo esto se está reduciendo. Esto se llama mal llamado populismo, por supuesto, que tiene que ver con las instituciones centrales que no están sirviendo al público general. Esto es dramático en Europa, en Estados Unidos también, y esto lleva, por supuesto, a impredecibles pero peligrosas amenazas ante la reacción popular de una respuesta dura del Estado para tratar de controlar algo que piensa que se está saliendo de control. Veamos en el mundo, tenemos problemas graves en todo el planeta. El lado optimista es que sabemos en cada uno de los casos cómo enfrentar todo esto. La pregunta es si podemos tener la voluntad y la inteligencia a fin de hacer uso de las oportunidades disponibles y los medios disponibles para enfrentar los retos que son abrumadores. Noam Chomsky nos ha dejado aquí abiertas varias ventanas para seguir conversando. Hacemos una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos en un instante. Regresamos en esta conversación con Noam Chomsky. Bueno, el señor Chomsky nos ha dejado varios ángulos muy importantes de las amenazas que desde luego él observa y analiza. Me detengo en la primera que mencionó, que tiene que ver con el cambio climático, que por cierto es el tema central de lo que va a ser la inauguración, o lo que habrá sido ya la inauguración en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en la sala Nezahualcóyotl, este programa de cambio climático, consecuencias ambientales y sociales para México y el mundo, un gran debate del proyecto Origins. Cuando la principal potencia del mundo, dirigida por Donald Trump, se retira del Acuerdo de París y le da la espalda a la ciencia, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la humanidad? ¿Qué sigue para los demás países cuando se trata de un desafío tan grande como el cambio climático? En primer lugar, debemos entender claramente que realmente no son los Estados Unidos, sino el Partido Republicano. No solamente es Donald Trump. Todo el Partido Republicano y su dirigencia se han comprometido a negar o a ignorar este problema. Lo podemos ver claramente en las primarias presidenciales en otoño pasado. Si vemos entonces lo que pasó antes de la elección, cada uno de los candidatos de las primarias republicanas negaron que lo que estaba sucediendo
sucediendo. O los llamados moderados dijeron, sí, probablemente está sucediendo, pero no debemos hacer nada al respecto. Jeff Bush, por ejemplo, John Kasich, ambos dijeron, sí, probablemente el cambio climático se está dando, pero como Kasich lo dijo, seguiremos quemando carbón en Ohio y no vamos a pedir perdón ni disculpas. Es la dirigencia del Partido Republicano la que hace esto. Por otro lado, en estados y locaciones, en ciertos lugares, hay esfuerzos serios para tratar de enfrentar y de lidiar este asunto. En Bonn, en Alemania, de hecho, hay dos delegaciones estadounidenses. Una es del gobierno federal estadounidense y dice, sigamos quemando carbón y ignoremos el cambio climático, exacerbemos el problema. Eso es el gobierno federal. Sin embargo, hay otra delegación también estadounidense en Alemania, incluyendo al gobernador de California, Jerry Brown, señor Bloomberg, exalcalde de Nueva York, y Al Gore y otros que están diciendo no, a nivel estatal y local vamos a unirnos al esfuerzo internacional de hacer algo serio sobre este grave problema. Y la población está también dividida, por tanto, es peligroso, complejo y es uno de los principales problemas que tiene que enfrentar el mundo, es decir, hacer que Estados Unidos regrese al rebaño para que pueda plenamente participar y recuperar el papel de liderazgo que ha abandonado. Y este es un problema mayor para México, particularmente un problema sencillamente debido a la proximidad geográfica y a las interacciones socioeconómicas con Estados Unidos. Tomemos un país como Bangladesh, una gran parte, cientos de millones de personas viven cerca de la costa marítima, entonces es muy probable, casi seguro, que los niveles del mar se elevarán significativamente, inundando las planicies costeras. El problema de refugiados, 65 millones de personas, es un problema severo y continuará explotando con todo esto que está sucediendo. Sudeste asiático, todo el sudeste asiático tiene crisis de agua en este momento. Muchas partes de la India, las personas sencillamente no tienen agua suficiente. Entonces, si los glaciales del Himalaya se van derritiendo seriamente, nadie sabe exactamente qué puede suceder, pero una consecuencia podría ser un efecto sobre la disponibilidad del agua en sudeste asiático, donde tenemos dos estados con armas nucleares que están allí, entonces están constantemente en conflicto cuando surgen estos problemas. Las consecuencias son casi impredecibles, pero sí muy severas. Todo esto, entonces, todo esto tiene un efecto en el África subsahariana, por ejemplo, y otras áreas que sufrirán severamente porque no tendrán recursos necesarios. Esto puede ser algo extremadamente dramático, puede tener un efecto terrible en el resto del mundo. En México, por supuesto, uno de los efectos del Telecán, como ustedes saben, ha sido socavar la agricultura mexicana e impulsar, sacar a los campesinos a las ciudades aquí en México. Y los derechos nacionales que se dan bajo el Telecán a la apropiación de Estados Unidos se hace muy difícil que los mexicanos compitan, tener entonces un flujo, esto es un flujo desesperado de personas hacia Estados Unidos y también personas de Centroamérica, pero bajo las condiciones impuestas a las personas no les queda ninguna opción. Esto se llama el problema de los refugiados, es una crisis moral, es un problema moral, no es crisis de refugiados aquí en Europa, y esta crisis aumentará al continuar empeorando el cambio climático. Menciona México y tenemos a un presidente de Estados Unidos que no le gusta México, es un presidente que piensa que los mexicanos somos criminales, ha hecho declaraciones genéricas respecto a los mexicanos y está decidido a poner un muro para separar mayormente a Estados Unidos y México. ¿Qué le dice esa parte de lo que Donald Trump plantea sobre nuestro país? En primer lugar,
Cuando escuchamos los pronunciamientos de Trump, tenemos que entender que es un contenido literal que básicamente no tiene significado. No es que no le caigan bien los mexicanos, es que realmente no le importa. Él está hablando a su base política en Estados Unidos, eso es lo que está haciendo. Y con todas sus fallas es un político exitoso. Él sabe que tiene un apoyo base en Estados Unidos, quizá una tercera parte de la población estadounidense, y tiene que mantener el control sobre esa base. Pero la base sucede que es moderadamente afluente, pequeño burguesa, nacionalista, supremacistas blancos con mucho racismo, y él está hablando a todas estas personas. Casi cada uno de sus pronunciamientos que escuchamos va dirigido a inflamar y asegurar que esta base tenga este control, y él tener el control sobre la base. Está dirigiéndose a las personas por varias razones. A personas que no quieren a los inmigrantes, a los mexicanos, que creen falsamente que los inmigrantes les están quitando sus empleos. Y esta no es el origen y la fuente, pero son chivos expiatorios, son supremacistas blancos. Hay que recordar que las doctrinas de la supremacía blanca en Estados Unidos datan y están muy arraigadas en la sociedad, datan de los orígenes, desde los orígenes. Hay estudios comparativos que muestran que la supremacía blanca en Estados Unidos, este compromiso era más que en el apartheid de Sudáfrica. Y entonces esto es algo estrecho, pero es una base estrecha pero real que tiene Trump, y se dirige él. Y entonces es por eso que se retira de los acuerdos de París y habla de construir un muro y grita contra Corea del Norte. Esto va dirigido a ese grupo. Realmente no dice nada sobre su actitud sobre los mexicanos, incluso sobre nadie. Es extremadamente peligroso, por supuesto, porque esta base tiene políticas. Las políticas reales de su administración están dañando, perjudicando a la base política que él está tratando de controlar. Por tanto, van a perder los beneficios de atención a la salud, de la atención médica, regulaciones de seguridad, por ejemplo, el apoyo para los derechos del consumidor. Todo el mundo está sufriendo, pero es interesante, parece que no les importa todo esto. Es decir, hay encuestas cuidadosas que dicen que lo seguirán apoyando a Trump aun si los está perjudicando. Y lo interesante de todo esto es que él está entonces insultando y está expresándose y denunciando al llamado establecimiento y la élite que ellos odian. Y lo odian por buenas razones. Estas son personas que han sido marginadas, hechas a un lado bajo las políticas neoliberales. Sus vidas también se han visto socavadas. No son necesariamente pobres, de hecho son moderadamente afluentes, pero están atorados. Todos estos individuos no están avanzando, progresando como sus padres o sus abuelos avanzaron y progresaron, en lo que constituye el llamado sueño americano. Si recordamos, por ejemplo, decimos, si nosotros trabajamos mucho, podemos estar mejor que la generación anterior. Esto está sucediendo, pero ya no está sucediendo, están estancados, atorados ahora. Y el odio se dirige en la dirección equivocada. Eso es entendible. Entonces, es algo abstracto. Es decir, a mí me está dañando una política neoliberal que está socavando el desarrollo socioeconómico, pero lo que estas personas pueden ver es que las fábricas están desapareciendo, los empleos se están perdiendo, sus hijos están yendo de los pueblos en las áreas rurales donde han vivido. Hay un ataque contra su cultura, es decir, hay un odio. Hillary Clinton describió a los simpatizantes de Trump como deplorables. Esto fue un don maravilloso a Trump y a sus gerentes, directores de campaña, porque muchas personas se ven así. Es decir, estas élites con orientación europea se ven como deplorables. Entonces, Trump insulta sin ton ni son a estas personas en el establecimiento y a las élites, a la opinión internacional. Bueno, pues eso es maravilloso si es lo que él está haciendo.
haciendo. Macron en Francia condena a Trump, excelente. A nosotros que nos importa, ¿verdad? Todo esto, a estos tipos ni nos importan un comino, somos estadounidenses. Esto es exitoso, hasta ahora ha tenido éxito como política para controlar y mantener también un apoyo base de personas enojadas, iracundas, desilusionadas. Hay una razón para su enojo que no se está resolviendo. Los demócratas tampoco lo están resolviendo. Están sucediendo cosas similares en Europa, por ejemplo, con la derecha, los partidos llamados populistas. Todo esto son manifestaciones y amenazas socioeconómicas que entonces interactúan con los peligros permanentes y constantes del cambio climático y la amenaza constante de la guerra nuclear. Las disrupciones socioeconómicas en la sociedad, estas disrupciones crean entonces una situación extremadamente peligrosa, una mezcla que podría explotar, estallar en cualquier momento. Es una situación global en la que nos encontramos, que se ve de manera dramática en Estados Unidos. Es muy asombroso ver lo que está sucediendo. Entre los republicanos, por ejemplo, sucede que no solamente los simpatizantes de Trump, sino los electores republicanos, cuando se les pregunta ¿en quién confía usted en relación con la información y las noticias? No confían en CNN, CNN en los últimos lugares, ni siquiera Fox News, ni siquiera que es un canal, por supuesto, como sabemos, que articula sus actitudes y puntos de vista. Ellos confían en Donald Trump. Si él dice algo que nosotros no importa, sabemos que todo que está equivocado. Esto es una actitud totalmente totalitaria que es muy amenazante. Esto trae memorias, recuerdos del pasado. Hay en los 30, por ejemplo. En Europa, por ejemplo, el ataque contra la democracia es incluso más severo que en Estados Unidos. Es decir, la estructura de la Unión Europea, la eurozona, la moneda común, etcétera, la estructura misma de todo esto ha sido diseñada para transferir la toma de decisiones y alejarla de las personas y entonces colocarla en la troika, los burócratas de Bruselas, la Comisión Europea, el Banco Central, por supuesto, que nadie elige, el Fondo Monetario Internacional, una institución extranjera. Ellos son los que toman las decisiones. Los gobiernos tienen entonces que actuar dentro del marco de esas decisiones fundamentales y hasta el grado en que el gobierno sea democrático, hasta cierto grado, pues la ciudadanía queda a un lado. Hay resentimiento y hay enojo y vemos las instituciones centristas colapsarse elección tras elección. Los partidos antes en el gobierno, centro izquierda, centro derecha, etcétera, también están decayendo con un resentimiento muy natural contra el colapso de la democracia y el estancamiento que ha sido impuesto por las políticas de austeridad, las políticas neoliberales. Es una mezcla muy peligrosa la que se está dando en todos los países pudientes del mundo y por supuesto también en el sur hay problemas comparables. Déjeme, Noam, hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta primera parte de este primer programa. Seguiremos conversando con Noam Chomsky. Hay muchos temas que ha dejado abiertos en esta primera parte de la conversación. Volvemos en un instante más. Regresamos. Bueno, pues esta ha sido la primera parte de esta conversación con Noam Chomsky. Hacemos un alto en esta conversación para invitarlo a la segunda parte de esta muy interesante conversación con que es sin duda uno de los grandes pensadores que Estados Unidos ha dado a la humanidad. Volvemos en esta segunda parte. Gracias por estar aquí en este momento.